¿Quién está por ahí además de Gaby? Mari, Hola Mari, buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a dar inicio, vamos a hablar sobre la segunda parte de los misterios de la vida y de la muerte. Este tema, pues, cuando lo vemos en cámara pública, pues a veces les cae un poco raro, pero para los que llevamos un poco de tiempo en estos estudios, pues no es tan raro, pero siempre nos hace reflexionar y comprender aún más esto de los misterios de la vida y de la muerte. Bueno, en la vez pasada hablábamos de la vejez y del rayo de la muerte. Habíamos mencionado que en el cuerpo humano, desde que se forma, desde que está en el vientre materno hasta determinado tiempo, pues circulan diferentes tipos de energía en el cuerpo humano. Habíamos dicho que estando en el vientre, cuando el niño empieza a moverse, empieza a manifestarse la fuerza motriz. Más tarde, cuando nace, empieza la función metabólica. A los 3 o 4 años de edad se le cierra la fontanela o la mollera y pues prácticamente termina de formarse el cerebro. A los 7 años se forma la personalidad, que son distintas manifestaciones de energía. A los 14 años se manifiesta y entra en función la energía creadora, la energía sexual en el ser humano. Y así, pues, distintos tipos de energía. Incluso puede uno tocar la energía, dándose toques, la corriente eléctrica, y puede soportar un determinado voltaje, ¿no? Pero el único tipo de energía que circula en el cuerpo y que no puede soportarlo es la energía del rayo de la muerte. Cuando esta energía circula en el cuerpo físico, nos toca desencarnar, nos toca irnos de este mundo. Y a eso le llamamos el rayo de la muerte. Es el único tipo de energía que el cuerpo humano no resiste. Y de acuerdo al destino, al karma, pues nos va a tocar morir de diferente forma. No sabemos cómo nos vaya a tocar morir. En ese momento, pues nos tocará irnos de este mundo. Nos tocará irnos de este mundo gracias a que nuestro tiempo ha terminado aquí. Entonces, el rayo de la muerte, este rayo, pues viene a cortarnos la vida. Pero este rayo, permítame tantito, le damos acceso aquí. Bien, este rayo de la muerte lo que hace es cortar la vida, circular y hace circular esta energía en el cuerpo, y lo que pasa es que se corta el cordón de plata, el cordón de Antacarán. Entonces, este rayo reduce al cuerpo físico, al ser humano, hombre o mujer, anciano o niño, lo reduce a una quinta esencia molecular. Prácticamente queda nada después de que morimos, porque el cuerpo pues se deshace y lo que queda es la esencia. Por eso se habla de una quinta esencia. ¿Y por qué quinta esencia? Porque los desencarnados van a la quinta dimensión como esencia, cuando mueren, antes de que se les someta al juicio final. Es decir, dejamos la vida celular del cuerpo físico, que es, estamos en el mundo celular, y pasamos a la región molecular, porque nuestra esencia, la energía prácticamente está hecha de moléculas. Entonces pasamos a una quinta esencia molecular. Así es como, por ejemplo, una tonelada de flores puede reducirse a una simple gota de un perfume esencial, agradable obviamente. Así también el cuerpo físico queda reducido a una quinta esencia molecular, gracias a que el rayo de la muerte pues circuló por nuestro organismo. Ahora, cuando ese rayo circula y la esencia se desprende del organismo o del viejo cuerpo o nuevo cuerpo, bajo el impacto terrible del rayo de la muerte,
se produce una tensión eléctrica tremenda en el cuerpo físico, en el cuerpo energético, en el cuerpo vital, en el ADN de la persona que le toca desencarnar. Esa se le conoce como la nota clave, cuyo resultado axiomático es el movimiento y combinación de los genes. Y se queda elaborado en ese momento, en la misma esencia, digamos así, un circuito de genes o de genoma humano para el nuevo cuerpo físico, para el futuro cuerpo físico. Es decir, traeremos los genes en la siguiente existencia de esta esencia que se está yendo, de este cuerpo físico que se está yendo. Así pasa a nivel molecular. Por eso es importante en este caso modificar nuestra vida, cambiar nuestra vida totalmente. Porque si no cambiamos ahorita, con nuestros genes, traemos los genes del crimen, por ejemplo, los genes de la ignorancia, pues así se va a manifestar en la siguiente existencia, porque hay un reacomodo. Esto es lo que pasa pues con la tensión eléctrica que produce el rayo de la muerte. Y entonces nos marchamos de este mundo. Y bueno, lo que pasa es que el cuerpo físico muere, está bien, muere, eso es correcto. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que va al sepulcro cuando el cuerpo físico muere? Bueno, lo que va al panteón, lo que va al cementerio, cuando no nos incineran, obviamente, va al sepulcro, van al sepulcro dos cosas. Es el cuerpo físico, que va entre el ataúd y ahí entre la caja nos meten y ahí se descompone. Pero también al cuerpo físico, perdón, al sepulcro va la personalidad humana. Ya habíamos dicho que la personalidad es un cuerpo energético que se va manifestando en nuestra forma de ser, en nuestra forma de expresar. El cuerpo físico ya no puede salir de la tumba. La personalidad humana sí. El cuerpo físico pues es la parte física, ¿no? La materia. La personalidad humana es energética y por lo tanto esa personalidad humana, aunque esté bajo tierra, aunque esté tapada, aunque tenga un concreto, como es energética, se sale del panteón y regresa a la casa. Y regresa, no puede irse, no puede desprenderse, debido a que los familiares, los dolientes, le lloran demasiado. Entre más le lloren, más van a traer a la personalidad del muerto. Y entonces no dejamos descansar al cadáver, aún sigue ahí. Entre más le lloren, entre más apegos se le tengan, entre más rezos y misas y aniversarios le hagan, pues estamos atrayendo a la personalidad. Y es tanto el apego, es tanta la atracción, que muchas veces la personalidad física se manifiesta. La personalidad humana, que es energética, perdón, se manifiesta físicamente. Y dice alguien de la familia, es que yo vi al tío, al hijo, al abuelo, a la abuelita que murió, y yo lo vi aquí. Pues es que no vio a la persona, no vio al cuerpo físico, vio a la personalidad que toma la forma del cuerpo físico. Entonces, es por eso que se debe de incinerar a un cadáver cuando ya murió. Porque las personas pasan la pena del panteón, que es muy dolorosa. La gnosis nos enseña y nos sugiere, eso pueden verlo en el libro de Medicina Oculta y Magia Práctica del maestro Samael. Ahí nos dice que de preferencia debemos de incinerar a nuestros familiares para evitarles pasar la pena del panteón. Porque como tenemos la conciencia dormida, no sabemos que estamos muertos. Y al panteón lo consideramos como un hospital, como una clínica. Ah, pues ahí estamos enfermos, ¿no? Y hasta después de muchos años, que se va desintegrando el cuerpo físico y la personalidad también, es cuando al fin se liberan del panteón.
Además de que, pues si se deja el cuerpo físico ahí y todo lo demás, los micromantes o los nigromancios, pues van a hacer porquerías con el cuerpo físico, van a hacer sus hechizos o a extraer cosas de ahí de los cadáveres para hacer sus hechicerías y todo lo demás. También eso es algo espantoso. Todo eso lo sufren las personalidades. Entonces, es importante saber todo esto. La personalidad, le digo, sale del panteón, el cuerpo sale del sepulcro, de la caja, el cuerpo físico no. Esta última es, como ya lo hemos dicho, la personalidad se forma durante los primeros 7 años de la infancia y se va robusteciendo o se robustece con las experiencias del diario vivir. La personalidad sale del cementerio y sale del sepulcro, ambula o deambula por el cementerio. Otra sale del sepulcro cuando sus dolientes la visitan en el Día de Muertos o cuando les llevan flores o cuando les hacen algunas oraciones o aniversarios o misas, salen del panteón. Pero poco a poco, lentamente, la personalidad se va desintegrando. Conforme el cuerpo físico se va descomponiendo. La personalidad, como les hemos dicho, es de tipo energético y es atómica. Así es que es importante saber que en Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre, cuando las gentes les hacen a los fallecidos, pues su comida, la personalidad sale del panteón y viene al altar y se come el alimento, pero no se alimenta del alimento físico, sino de la parte vital. Si ustedes consumen un alimento que le han puesto a los seres queridos que ya murieron, van a encontrar que ya no tienen sabor. ¿Por qué? Porque se han alimentado de la parte energética, de la parte vital del alimento. Miren, ya se acerca noviembre, pueden experimentarlo para que no digan que, pues que es un cuento, ¿no? Compruébenlo y verán que esto es muy cierto. Nosotros ya lo hemos experimentado, ¿no? Ya lo hemos comprobado. Hemos probado la comida que le ponen a nuestros familiares en el Día de Muertos en la casa de mi mamá y realmente no tienen ningún sabor. ¿Por qué? Porque la parte vital, la parte sustancial ya fue absorbida por la personalidad. Así pues que es muy importante saber todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que va al sepulcro. Van 2 cosas, va la personalidad y va el cuerpo físico. ¿Y qué es lo que continúa después de la muerte? A ver, algo pasó aquí que me sacó, ¿eh? Algo me sacó aquí, no sé qué haya pasado, pero ahorita volvemos. Ahí está. Lo que va y lo que continúa después de que el cuerpo físico muere, lo que continúa después de la muerte es la esencia y el ego. El ego no va al panteón. La esencia tampoco va al panteón. El ego tiene encerrada a la esencia, o lo que le llamamos ese 3% de conciencia, y eso no entra al panteón. Entonces, ¿a dónde se va la esencia con el ego? Habíamos dicho que la esencia se va a la 5ª dimensión, esperando su turno para que sea juzgada por los actos. Ahí es cuando nos llaman a rendir cuentas por todos los actos que hemos hecho en nuestra vida o en nuestras 108 vidas si ya acabó nuestro ciclo. Entonces, que lo que continúa, vuelvo a repetir, es la esencia y el ego. En el libro tibetano de los muertos dice textualmente lo siguiente, hablando de la muerte: oh noble por nacimiento, tu cuerpo presente, siendo un cuerpo de deseo, no es un cuerpo de materia grosera. Así que ahora tú tienes el poder de atravesar cualquier masa de rocas, colinas, peñascos, tierras, casas y el mismo monte Meru, sin encontrar obstáculo alguno. Sí, esto es parte de un ritual del libro tibetano de los muertos que le hacen allá, se hacían en el antiguo Egipto de los faraones. Pero si nos hacen algo así a nosotros, pues no vamos a recordar porque no hemos despertado. Nosotros vamos a creer que estamos vivos.
En aquella etapa pues, se supone que tenían más conciencia que nosotros y ellos obedecían y así es como eran ayudados para ir al más allá y dejar al menos este cuerpo físico, este mundo material de sufrimiento. El cuerpo físico tiene también lo que es el cuerpo vital. El cuerpo vital no entra al sepulcro. El cuerpo vital se queda flotando en la atmósfera del panteón, del sepulcro, de la tumba, pero no entra. Y ese cuerpo vital se va desintegrando lentamente también cuando el cadáver o el cuerpo físico se va desintegrando, porque aún tienen cierta vitalidad. Ustedes lo deben de saber, que a una persona que ya murió le crece el cabello y le crecen las uñas todavía, por la vitalidad que queda en el cuerpo. Por eso, cuando el cuerpo físico se va desintegrando lentamente, también el cuerpo vital se va desintegrando hasta que al fin termina. Y entonces al sepulcro solo entra, como lo dijimos hace un momento, el cadáver y la personalidad del desencarnado, la personalidad del fallecido. Eso es lo que va al panteón. Y quien se alimenta y quien viene en Día de Muertos o quien sale de la tumba cuando le llevan flores al panteón, pues es la personalidad. Entonces, hay personalidades que se adhieren al cuerpo físico, se apoderan de los cuerpos físicos. Y entonces, ese es un delito grave de los muertos. No deben de apoderarse del cuerpo físico. Su cuerpo físico ya no sirve o ya acabó. De tal manera que tienen que obligarles a que dejen el cuerpo físico. Eso pasaba en los grupos avanzados con el maestro Samael. Le tocaron muchos casos en que, pues, en plena conferencia, pues, entraba en shock o desmayo cierta persona y el maestro tenía que sacar a esa personalidad de las personas del cuerpo físico y los obligaba. Pues el maestro tenía esa facultad, esa capacidad, ese poder. Y lo que pasa es que como la personalidad es una personalidad falsa, es una personalidad mal formada y además pues movida por el ego quiere seguir existiendo. En la quinta dimensión, ahí van los fantasmas. La personalidad viene a ser el mismo fantasma, ¿no?, del fallecido. Los fantasmas o la personalidad vive en la quinta dimensión. La quinta dimensión representa a la eternidad. Las formas o lo que compone la tercera dimensión, que es largo, ancho y alto, forman las tres dimensiones del mundo celular o del mundo físico. La cuarta dimensión es el tiempo y la quinta dimensión es la eternidad. Y aquello que está más allá de la eternidad y del tiempo corresponde a la sexta dimensión, que prácticamente es el inicio de la libertad y de la auténtica felicidad y la auténtica paz. Ni siquiera en la cuarta o en la quinta dimensión se tiene descanso. Y más si no hemos despertado conciencia. Entonces, una vez que una persona muere, dicen las personas en las religiones, es que ya está allá descansando, está con Dios. A ver, ¿qué ha hecho una persona que muere para que retenga el derecho de estar en el cielo? Eso es un cuento. Eso es algo bonito que le platican a la gente, pero no es verdad. Si la personalidad sufre en el panteón, ahora imagínense lo que sufre la esencia también allá con el ego en la quinta dimensión, hasta que le toque ser juzgada. Una vez que la personalidad es juzgada, pues bueno, se irá al lugar donde le corresponda ir. Eso va a depender, en este caso, de lo que haya hecho en su vida que acaba de terminar. Obviamente, para que una persona muera, entran en actividad dos personajes importantes. Están los ángeles de la vida y los ángeles de la muerte. Los ángeles que rigen los procesos de la concepción, que son los ángeles de la vida, ellos viven en la cuarta dimensión.
Y, obviamente, ellos se encargan de conectar la esencia al nuevo cuerpo físico cuando se da el proceso de la fecundación. Ellos son los que encargan de dar la vida. Ya a la esencia, obviamente, en ese diseño electrocíclico que quedó, para que vuelva a repetir la misma vida. Entonces, los ángeles de la vida se encargan de conectar la vida, obviamente, al nuevo cuerpo físico. Es decir, la esencia ya va a tener ese diseño y va a estar diseñada para un cuerpo físico. Y los ángeles de la muerte, los que rigen la muerte, tienen su espacio en la quinta dimensión y trabajan con la ley del karma. De acuerdo al karma, entonces ellos vienen a terminar con la vida de quienes nos toca morir. Les decía, los primeros, los ángeles de la muerte, conectan al ego con el zospermo, y los segundos cortan el cordón de plata, o cortan, digamos, la conexión que existe entre el ego y el cuerpo físico. Nosotros todas las noches, al irnos a la cama, soñamos y se sale nuestro cuerpo astral, o nuestro cuerpo de los sueños, se sale. Pero, ¿por qué regresa al cuerpo físico? Porque está conectado con ese cordón a la parte umbilical. Dice una persona, es que no es bueno soñar porque te puedes perder por allá. Eso es falso. Uno se puede quedar por allá solamente, o se queda por allá solamente cuando los ángeles de la muerte cortan el cordón de plata. Así es que no les metan miedo, porque hay muchas personas que son mete miedo. Engañan a las personas, diciéndoles cosas que no son ciertas, con el propósito de tenerlos estancados y de que no avancen en estos estudios. O si no están en esos estudios, de que no avancen en sus grupos o creencias religiosas de cada persona. Los tienen sometidos. Y eso es estancar a las almas. O darnos una información falsa es engañar a las almas, y eso es un delito muy grave. Se genera mucho karma cuando uno les da una enseñanza falsa, cuando uno manipula a la gente con una enseñanza que no es la correcta o que está fuera de control. Todo eso, obviamente, viene a suceder por falta de responsabilidad. Y eso está generando un karma. Y entonces los ángeles de la muerte rompen ese cordón que une al ego y al cuerpo físico. Y bueno, y dentro del ego está la esencia, ¿no? Por eso lo manejamos así. Así pues que es muy, muy importante que tengamos plena comprensión de esto que estamos hablando y de que nadie los engañe. O sea, que nadie les meta miedo. No tengan miedo. Ustedes pregunten, lean, investiguen, ¿sí? Para que nadie se los cuente, nadie les engañe. Ustedes tienen derecho a saber toda la verdad, pero no se queden ahí con la fe dogmática o con la creencia. Dicen que se dice. No. Esto es una tremenda realidad. Cuando ustedes realizan las prácticas, van a ir teniendo poco a poco experiencias internas y no fantasías. Van a comprobar esto, ¿no? Podrán platicar ustedes con los seres que ya desencarnaron. Si logran despertar, lograrán desplaticar con ellos. Entonces los ángeles de la muerte se encargan de cortar ese cordón. Les decía, los ángeles de la muerte trabajan de acuerdo con Anubis y con la ley del karma. Son seres despiertos, son seres conscientes, los ángeles de la muerte. También los ángeles de la vida son seres despiertos, son seres conscientes que están mucho más allá del bien y del mal. Y algo muy importante, el trabajo que desempeñan ambos ángeles, los de la vida y de la muerte, lo hacen con sabiduría y con amor desinteresado. Podríamos pensar, pues es que los ángeles de la vida son buenos y los ángeles de la vida son malos. No es así, ellos están más allá del bien y del mal. Eso quiere decir que son gentes o seres humanos perfectos, que están haciendo esa labor, están ayudando al proceso del ciclo de vida en la Tierra, trabajando con la ley. Entonces no hay crueldad en los ángeles de la vida y no hay crueldad en los ángeles de la muerte.
Ahora, una persona presiente cuando va a morir. Presentimos cuando vamos a morir. Lo que pasa es que en ese momento, pues los ángeles de la muerte se acercan, ya sea a nuestro hogar, en la cama, o en el hospital, o en el centro médico, o en la clínica, a la cama donde estemos hospitalizados. Y entonces las personas moribundas ven a los ángeles de la muerte. Los ángeles de la muerte utilizan un traje específico para hacer su labor. En este caso, toman figuras espectrales o toman figuras que de animales que simbolizan a la muerte, ¿no? Pueden ver ustedes un cuervo, pueden ver un búho, una cuacuana, una lechuza. Incluso, físicamente hablando, cuando alguien va a morir, se acercan unos cuervos a la casa o al árbol de la casa, ahí están. Pues no es otra cosa que señales de los ángeles de la muerte, de que alguien va a morir. Y entonces estos ángeles usan su vestimenta espectral. Una vez que terminan de hacer sus labores, se quitan esa vestimenta y son seres perfectos. Son seres conscientes, muy hermosos, así lo dice el maestro Samael. Entonces, ese ángel de la muerte viene y corta el cordón que se ve representado aquí, en esta fotografía del lado izquierdo. Corta ese cordón y entonces la persona física muere y la esencia con el ego se quedan flotando y se van a la quinta dimensión a esperar su turno. Bueno, una vez en la quinta dimensión y que les llegue el turno, obviamente hay que presentarse ante el tribunal, ante la justicia divina, ante la justicia suprema. Bien. Y obviamente, pues tenemos que ir ante Anubis y sus 42 jueces del karma. Hay que ir a los tribunales del karma a que se nos aplique la justicia. El libro tibetano de los muertos dice: has estado en un desmayo durante los últimos 3 días, durante los últimos 3,5 días. Tan pronto como te recobres de este desmayo, tendrás el pensamiento. ¿Qué ha pasado? Pues que en ese momento todo el samsara, el universo fenoménico, estará en revolución. Y en esos 3,5 días se le repite toda la vida a la persona. Ve la vida, todo lo que hizo, y prácticamente ahí se está dando el juicio. Porque nosotros mismos sabemos qué es lo que hicimos. La primera vez que se nos recorre la vida, pues es un poco borrosa, pero se nos repite varias veces hasta que la vemos con claridad. Y ahí están marcadas todas nuestras malas acciones y todas nuestras buenas acciones, todas nuestras fechorías, todas nuestras perversidades y, si es que tenemos, también nuestras buenas acciones. Que hoy en día, pues, hay muy pocas, ¿no? Entonces, de ahí que una vez que despertamos de esos 3,5 días, ya con la conciencia despierta, entonces se pesan nuestras acciones ante Anubis y sus 42 jueces del karma, y ellos dan el veredicto final. Bueno, ya no les puse nada aquí al respecto del veredicto final, pero lo que les comento es que el juicio final divide a los desencarnados en 3 categorías. La primera es que, de acuerdo a las obras que se hicieron, pues si la balanza queda en equilibrio y no han acabado nuestras 108 vidas, se nos regresa de inmediato a un nuevo cuerpo físico, es decir, aplicando la ley del retorno, retornamos a un cuerpo físico al seno de la misma familia. Si éramos el abuelo, ahora seremos el nieto o el bisnieto. Eso pasa después del juicio si nuestras obras en la balanza de la justicia cósmica tienen el mismo peso. Si nuestras obras buenas son mayores que nuestras obras malas, entonces, ahora sí, aplicará aquello que dicen las religiones. Estaremos descansando en el cielo un ratito nada más. Pero después tenemos que retornar nuevamente. Y la tercera es que si nuestras obras malas son mayores que las obras buenas, y ya
hemos hecho mucha perversidad, mucha maldad, pues entramos a la involución, al infierno, al inframundo. Tendremos que bajar al reino vegetal, al reino mineral, al reino mineral y ascender nuevamente, y eso pues nos llevará más de 1000 años. Así que ese es el juicio a los desencarnados. Eso es lo que pasa. No es que vamos a estar en el cielo eternamente con Dios. Si hemos hecho perversidad, tenemos que regresar a pagar nuestras culpas, nuestras deudas. Eso es lo que ya no les puse aquí en texto ni en alguna imagen. Bien, hasta aquí termina esta conferencia. Si tienen alguna pregunta, adelante. Pasamos a la etapa de preguntas. Pueden preguntar si gustan. O comentar. Yo, por ejemplo, ¿me escucha? Sí, claro que sí. Había comentado ustedes un ratito que dice que cuando la persona tiene conciencia y entra al mundo de los desencarnados, puede platicar con ellos, pero ellos no están, o sea, ahora sí que cuando nos vamos, pues no sabemos que estamos muertos, ¿no? Sí. Si no hemos despertado conciencia. Sí. O sea, cuando platican con ellos, ellos igual creen que están aquí en el mundo físico. Sí, así es. De hecho, hay personas que piensan que están muertas. Perdón, piensan que están vivas. Dicen, no, yo estoy vivo, yo no estoy muerto. Y entonces no lo reconocen. Eso, miren, si ustedes hacen sus prácticas, les va a pasar, la verdad. Son experiencias que ustedes van a poder comprobar. Les comento esto porque a mí me pasó, bueno, no quiero presumir de esas cosas, pero voy a platicar una experiencia de hace años. Pero todo lo que se experimenta, pues no se olvida. Ya tiene muchísimos años, ¿no? Íbamos, qué sé yo, en la universidad y ya habíamos entrado a estos estudios. Y entonces, en la primaria, en la secundaria y en la prepa, pues conocíamos a muchas personas. Y un joven que se llamaba, le decían Mincho, en realidad no sé cómo se llamaba porque él era mayor que yo, pero íbamos en la misma escuela. Pues él tuvo un accidente en un automóvil, ahí en la carretera, cayó a un lago de aguas negras y pues ahí murió. Pues yo seguí avanzando en la vida, en estos estudios, y de repente, pues, que me lo encuentro en el mundo de los sueños, en el mundo astral, y yo me di cuenta, oye, y platiqué con él, oye, tú estás muerto, porque en ese caso a mí se me despertó la conciencia. Le digo, ¿estás muerto, Mincho? No, que no estoy muerto, sí. Y pues le hice saber que estaba muerto y se enojó y empezó a llover y empezaron unos rayos eléctricos que me acalambraban. Se transformó en un monstruo y me empezó a agredir. Obviamente son los defectos y los yoes. Obviamente, pues yo me defendí y corrí. Pero así hemos platicado con gente. Hay gente que se comporta así, hay gente que no, pero no sabe que está muerta, la verdad. No lo reconoce además. Entonces, eso pasa. Es una experiencia que les platicamos con ánimo de motivación y no de presunción de parte de su servidor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, antes, hace un tiempo, unos años, Sí. me era muy fácil, sin buscarlo, tener una experiencia. Ya no puedo ahora que la busco. ¿Por qué? Porque en aquel entonces tenía el ánimo y la motivación para hacerlo. Y además tenía ayuda de la divinidad. Hoy ya nos cuesta más trabajo, pero ahora tenemos que ganarlo, tenemos que hacer el mérito para que se nos dé. Pues espero que ya pronto nos podamos reunir físicamente. Yo creo que a fin de mes ya nos estaremos reuniendo físicamente, ahí les voy a avisar. Voy a ver cómo está el semáforo para que aquí en la asociación hagamos prácticas. Algunos compañeros que van en grupos más avanzados pues tienen sus experiencias, la verdad, van trabajando, pero es importante hacer las prácticas. Lo que pasa es que ya no tiene esas experiencias porque, bueno, pues a lo mejor perdió un poco el interés, pero... Soy muy esporádica, pues muy rara. Sí, lo que pasa es que al inicio pues tenemos mucha ayuda por parte de la divinidad, pero después se acaban. Igual pasó con nosotros, cuando éramos estudiantes, un montón de experiencias, pero poco a poco pues se nos fueron restringiendo hasta que nos las tenemos que ganar. Ahora nos cuesta, hay que practicar y practicar para poder tener experiencias. No se preocupe por eso, que en su momento pues todo volverá a tener sus experiencias, todos las tendremos. Gracias.
Sí. ¿Alguien más? ¿Anselmo quiere decir algo? Porque nos queda menos de un minuto. Se va a cortar, pues se queda entrecortada, pero no importa, ¿vale? Gracias. Sí, gracias a ustedes. Gracias, Gaby. Gracias. 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 Sí, hasta luego, gracias. ¿Y le da tiempo, Saludos, puede Mari. poner la primera diapositiva? Saludos. Que si le puedo pasar la primera diapositiva, Ajá, sí, le da tiempo. a ver si me da tiempo, si les voy a volver a Porque compartir. yo no entré. Ajá. La primera diapositiva, a ver, déjenme ver. A ver si no se los corta. Si no, en la siguiente se la muestro si es que se llega a cortar porque era menos de un minuto. Sí, gracias. A ver. La primera es esta, Los misterios de la vida y de la muerte, parte 2. Ujú. Y esta sería la segunda, que es texto. Le dejo una... Ajá. Sí, está bien, ya. Gracias. Sí, por nada. A ver, nos queda menos de un minuto. No sé si alguien quiere comentar algo rápido, porque se nos corta esto. ¿No? No. Gracias, profe. Sí, gracias a ustedes. Hasta luego. Sí, gracias. Hasta luego. Bye. Sí. Anselmo, ¿usted quiere comentar algo? A ver si se da. No lo escucha, Anselmo. No te dejó escuchar poquito, doña. Ah, ok.